Hola, mi nombre es Alejandra Maritza Cartagena López, soy vicecoordinadora de CLADEN México. CLADEN es el Comité de América Latina y el Caribe en defensa de los derechos de las mujeres. Somos una red feminista de organizaciones que estamos en toda la región. Y bueno, como CLADEN fuimos parte de los colectivos y de las redes que apoyaron a las madres que decidieron denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de sus hijas, quienes en todo momento fueron discriminadas y criminalizadas por las autoridades y asimismo nunca fueron buscadas y las mismas fueron encontradas asesinadas el 6 de noviembre del 2001 en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Y bueno, les cuento un poco de este caso y de esta sentencia que se llama Sentencia González y otras contra el Estado mexicano, mejor conocida como campo algodonero. Y bueno, esta es una sentencia emblemática, es una sentencia muy importante, no solo contra el Estado mexicano, sino que es una sentencia que tiene alcances más allá de México, sino en toda la región, ¿no? Es una sentencia donde se visibiliza la discriminación y los estereotipos que las autoridades llevan a cabo en todos los momentos de investigación cuando una mujer es desaparecida o asesinada. Y bueno, les cuento, como les decía, el 6 de noviembre del 2011 fueron encontrados 8 cuerpos en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Entre estos cuerpos estaban 3 cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal, de 20 años, de Laura Berenice Ramos Monarras, de 17 años, y de Claudia Ivette González, de 14 años, una de ellas estudiantes y las otras 2 eran trabajadoras, ¿no? Ellas un día salen de su casa, salen a trabajar, salen a estudiar y no volvieron más, ¿no? A raíz de esta desaparición, sus mamás, sus familias, salen a buscarlas, salen a interponer una denuncia a la agencia del Ministerio Público y bueno, en la agencia del Ministerio Público se pudieron dar cuenta de que las familias pues fueron criminalizadas. En todo momento se preguntaba por la actividad sexual de las víctimas, pero nunca se enfocaron a realizar una búsqueda real y efectiva que pudiera dar con el paradero de estas, ¿no? Y bueno, como sabemos, finalmente fueron encontradas asesinadas en un campo algodonero. Y bueno, a raíz de esta sentencia, a raíz de esta situación, las madres, al no encontrar en el Estado mexicano justicia, pues deciden, junto con otras colectivas que les apoyaron, interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana. Finalmente, la Comisión Interamericana manda a la Corte Interamericana el caso de González y otro, y finalmente concluye con una sentencia contra el Estado mexicano en noviembre del 2009, ¿no? En esta sentencia, el Estado mexicano es condenado por los feminicidios en Ciudad Juárez y bueno, se le hacen varias recomendaciones para que el Estado mexicano, una de las recomendaciones más importantes es que el Estado mexicano implemente mecanismos de búsqueda reales y efectivos para dar con el paradero de las víctimas, y sobre todo que estas búsquedas y estas denuncias y estas investigaciones que hacen no estén llenas de estereotipos que solo conllevan una criminalización de las víctimas e incluso en algunos casos culparlas de lo que les sucede, ¿no? Tanto de su desaparición como de su feminicidio. Y bueno, hay que decir que esta sentencia es muy importante porque va más allá, ¿no? Es una sentencia donde habla de una reparación integral, pero una reparación integral más allá de lo que en algunas ocasiones conocemos como solo hablar de dinero, ¿no? Esta sentencia va más allá, va desde que las autoridades están obligadas a pedir una disculpa por la criminalización y por estos desapariciones y feminicidios. Es una sentencia que obliga a que las familias conozcan la verdad, pero no solo eso, sino que haya verdad,
justicia, reparación integral y garantías de no repetición, ¿no? Y esto es muy importante porque es una sentencia que habla de cómo vamos a transformar esto, ¿no? No solo para Claudia, no solo para Esmeralda, no solo para Berenice, sino para todas las mujeres, no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el país, ¿no? Eso ha sido muy importante porque esta sentencia obliga al Estado mexicano, al ser parte de estos convenios internacionales como Belén no para, la primera vez que se usa la Convención de Belén no para, entonces es muy importante porque nos habla se reconoce las omisiones de las autoridades, se reconoce que las autoridades violaron los derechos humanos de estas chicas que fueron asesinadas, sino también de las familias, porque incluso de esta sentencia se desprende cómo las familias son incluso amenazadas por las propias autoridades, ¿no? De que les dicen que pues si siguen buscando a sus hijas probablemente puedan desaparecer sus otros hijos o hijas o les puede pasar algo a ellos. Entonces es una sentencia que en México ha cambiado un poco, es una sentencia que hoy nos tiene al Estado mexicano en sus diferentes entidades federativas ya con un tipo penal de feminicidio, que este tipo penal, como sabemos, reconoce que hay una violencia extrema, sistemática y estructural contra las mujeres y que somos asesinadas las niñas y las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Y bueno, les cuento más sobre algunos resolutivos que dicen esta sentencia. Y bueno, esta sentencia es una forma de reparación del daño pública, como ya les decía. También nos habla de investigar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales de la desaparición de Esmeralda, de Laura y de Claudia. También obliga al Estado mexicano a investigar y sancionar a los funcionarios públicos que hostigaron a los familiares, y eso es muy importante porque en México no se sanciona, no se les exige a las autoridades que rindan cuentas. Entonces esta es una recomendación muy importante, ¿no? Todas esas funcionarias o funcionarios que hostigan, que criminalizan y que amenazan a las víctimas, a los familiares, pues estas víctimas van a tener que ser sancionadas, ¿no? Incluso en algunos casos hasta penalmente, ¿no? Y bueno, otra cosa que se le impone al Estado mexicano es publicar la sentencia en un plazo de 6 meses y que esta sentencia sea conocida en todos los ambientes y sobre todo que el Estado mexicano, que sus funcionarios empiecen a juzgar con perspectiva de género, que empiecen a tener esos lentes de género donde las autoridades dejen de criminalizar a las víctimas, dejen de tener investigaciones llenas de estereotipos, ¿no? Otra cosa que es algo muy importante, que es muy emblemático, es levantar un monumento en memoria de las mujeres, ¿no? Este monumento fue levantado en Ciudad Juárez, en el Campo Algodonero. Es un monumento que tiene los nombres de las chicas que fueron asesinadas y desaparecidas, y es un monumento que nos recuerda todos los días que en ese lugar mataron y asesinaron, que en ese lugar se encontraron cuerpos de niñas que fueron desaparecidas y asesinadas, y es un recordatorio de que eso que pasó ahí no debe de volver a pasar.